Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer un resumen de qué ha pasado en casa de Morita. Tenemos por aquí la blanca, que solamente tiene 3 flores, 1, 2 y 3. Y bueno, como premio le regalamos, le pusimos ahí de regalo muchos de los aretes de mi hija, que ella no los quería y yo pues lo mío es reciclar. Ella los botó a la basura y yo los recogí. Sí. Aquí hay que estar rápida. Y miren esta de acá, qué bonita, con Pegasus y su varita que está sacando botones incipientes. Bien, en la parte de arriba no tenemos nada, ahí no hay vara, ahí no hay nada por el momento. Por acá esa cambria tiene una hoja amarilla y yo la voy a dejar tranquilita, porque en esta sección de aquí arriba, ahí no hay ningún tipo de desarrollo de nada. Eso es más bien sección pausa. Entonces, bueno, les muestro. Esta es la planta madre que yo colgué. Miren qué bien va con su lámpara personalizada. Miren la lámpara ahí. La lámpara aquí, este es el pie de la lámpara. Y aquí se apaga. Aquí se apaga y se enciende en esta parte de aquí. Pero miren qué bien ella va. Hace un ratico que le eché agua y todavía tiene algunas gotitas porque le eché agüita para que se mojara el musgo. ¿Ven? Yo no voy a montar plantas en musgo nunca más, porque de verdad que el experimento no me ha gustado. Bien, seguimos por la parte de acá. Esta parte de aquí abajo hay pausa en esa chiquitica. Esa la cambiamos en uno de mis tutoriales y también hay pausa aquí. Pero esta, fíjense qué casualidad, se pusieron de acuerdo con las macetas del mismo tipo. Yo de ese tipo de maceta tengo 2 nada más. Y miren, vara. Qué casualidad, ¿verdad? Y bueno, ahí vemos a Duni. Muy contento. Duni es ese muñequito azul que está ahí, que es más bien como si fuera un dinosaurio, que eso era un muñequito de mi hija Linda, la más chiquita. La mayor se llama Laura. Y Linda estaba muy enamorada de Duni y yo también. Y ya entonces un día ella vino aquí, se quería llevar a Duni y le dije, no, ya tú estás muy grande, ya tú, eso mejor a Duni me lo dejas a mí, que yo lo he cuidado porque tú te olvidaste de él. Historias que todos tenemos con los hijos, ¿verdad? Y bueno, Duni está muy contento ahí al lado de una planta que posiblemente florezca quizás en el mes de febrero o marzo. Bueno, crucemos dedos. Esta planta que yo le digo la complicada y que se sigue complicando, esta planta era un cake. La complicada ya tiene 3 flores y un botón bastante grandecito que va muy bien, ¿verdad? A ver si les muestro desde acá. Vamos a ponerle la planta aquí, porque creo que aquí lo van a ver mejor en la mesita. Miren, vamos a separar. Aquí tiene el botón, ven qué lindo. Y aquí tiene las flores, ven. Tiene 3 flores abiertas y un botón. Bueno, les sigo mostrando algo porque no sé si recuerdan uno de mis últimos videos donde yo digo algo, algunos trucos salen bien, me parece que se llama ese video, que salió a principios de enero. Bueno, pues ahí se veía la varita, esta varita que está aquí, con los botones, ¿verdad? Y ya los botones pues están abriendo. Pero miren lo que ha pasado en esta parte de aquí debajo. Aquí viene otra varita más o menos parecida a esa que estaba ahí. Miren esta varita. Vamos a ver si enfocamos. Y miren los botones incipientes. Más o menos está pasando lo mismo, ¿verdad? Pero no, ella no termina ahí. Miren esa vara. Y a mí me da la impresión que eso no va a dar flor. A mí me da la impresión que eso va a seguir dando cake, porque está muy ramificado en la parte de arriba, ¿verdad? Y bueno, yo lo dejo tranquilito. Es el que cantidad de agua le queda. Miren, ya el agua prácticamente se la chupó. El agua se ha ido consumiendo, porque eso es lo que tienen estas plantas.
que usted le echa agua y como están muy activas, ella no tiene ningún interés en mantenerse tranquilita, ni hacer pausa, ni nada. Ella está muy activa y en el video que yo les mostré, vayan al video, si no aparecerá aquí, ese que se llama Algunos trucos salen bien. El nivel del agua estaba por aquí y hoy es 15 de enero y ya el agua se ha ido completamente evaporando. Mostramos la parte superior. Miren, aquí tenemos una vara con botones. En la que está colgando tenemos vara con botones, pero solamente tiene 3 botones. Aquí no hay nada. Esta que la hicimos en un tutorial, no sé si se recuerdan, las personas que me siguen, por supuesto, porque aquí hay personas que no me siguen porque entran, ven el video pero no se suscriben. Yo no le encuentro ninguna gracia a eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No se puede obligar a la gente. Vamos a ver, ya vendrán tiempos mejores. Miren por esta parte de aquí, miren ahí en la base viene un keiki basal, ¿ven? Yo le corté la vara, esa vara yo se la corté, inmediatamente empezó a salir el keiki basal. Y por ahí viene una varita, miren qué chiquitita, qué bonita. Está divina. Y también le hemos colocado aretes que mi hija no quería y yo se los coloco para que ellas estén bien coquetas y bien bonitas. Bien, por la parte de acá, deja ver si quito esto porque esta planta tengo miedo que se caiga. Esto está divino, divino. Miren ahí que ven. Está perfecto, miren que bien está. Tenemos esa planta que está dando una vara floral inmensa, no sé qué le ha pasado. Está muy grandota, miren qué grande está. Déjenme ver si la cojo en la mano para mostrar aquí de cerca a los seguidores. Miren qué grandota está. La ponemos en la mesita. Y miren la puntita. ¿Ven? Si usted no hace esto de cerca, usted no se da cuenta. Porque tiene que darse cuenta de los detalles. La planta está muy saludable, sinceramente. Yo no me había fijado en los botones. Aquí le coloqué aretes de mi hija. Ahí se lo puse para que esté bien bonita la maceta, ¿verdad? Y bueno, se ve muy original. La planta arriba que parece un garfio y las 3 cruces abajo. Ay, increíble, Mora, por Dios, se te ocurren cada cosa. Tenemos el departamento de aquí todo el mundo baila, aquí todo el mundo goza, pero hoy como que no están muy dispuestos ellos no están muy dispuestos a estar hoy divirtiéndose. Hoy parece que el pollo no quiere mover la cintura. A ver, pollo, un poco de espectáculo ahí, hijo, que la gente necesita divertirse un poco, ¿no? Ellos hoy no quieren. Hoy no hay diversión. Hoy está todo en el quieto. Bueno, señores, pues aquí mismo en el video hemos hecho cambios. Hemos puesto esta planta que estaba arribita, la hemos puesto aquí debajo. Les he mostrado cómo va la planta, la más complicada. Yo tengo mis hábitos, yo tengo mi forma. Y miren qué bonito. Hasta el momento, cuando eso se seque, eso se cae. Y ahí arribita, eso se cae. Cuando me lo imagine, ya lo encuentro ahí tirado. Pues bueno, esto es lo que hay. También a las personas que me preguntaron, les aconsejo a todos los que puedan que se compren la begonia maculata. Por acá se le conoce como la begonia trucha. Y aquí también tenemos otra cambria, ¿verdad? Pues bueno, señores, esto es lo que hay. Aquí, como tenemos encima de la mesita, hubo una planta que desgraciadamente me tuve que despedir de ella porque tenía muchos trips. Y yo cuando la recibí en la caja no me di cuenta. La planta que tenía las flores que se parecía al Cherry Baby tenía trips. Yo le hice videos, pero ya yo me estaba poniendo nerviosa porque yo tengo muchas plantas. Y cuando cae trips, olvídelo, que usted para liberarse de eso es muy difícil. Y yo simplemente decidí decirle adiós, ¿verdad? Pues bueno, señores, ya les he mostrado, esto es lo que hay, ¿verdad? En casa de Morita. Esperemos a ver si aquí en la esquina de las luces termina de florecer lo que tiene que florecer. Poquito a poquito, esperemos. Y pues con una pista de mi Miltonioxis regalo por Navidad 2020
24-25, me voy despidiendo. Recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.